Los medicamentos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, especialmente la sistólica, son los diuréticos y entre los diuréticos tenemos a la furosemida como un diurético el más usado, es un diurético de asa y muy potente. Luego la toracemida, que es derivado de la furosemida, pero que ahora no he visto. Ingresó hace unos 2 o 3 años y después parece que no están comercializándola. Luego la bumetanida, que se la usa poco acá. La hidroclorotiazida sí se la usa bastante, entonces sería furosemida e hidroclorotiazida. La metolazona también, que es un derivado tiazídico. Y la espironolactona y la epledenona. Muy bien. Los diuréticos son importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque nos permiten eliminar el líquido redundante que hay en el organismo. Es importante, sí, saber cómo vamos a dar los diuréticos. El diurético que se usa principalmente en la insuficiencia cardíaca es la furosemida, porque actúa rápido y no da problemas colaterales importantes. La furosemida viene en comprimidos y en ampollas. Los comprimidos son de 40 miligramos y las ampollas de 20 miligramos. ¿Cómo se trata un paciente con insuficiencia cardíaca? Depende si está internado o si es ambulatorio. Generalmente el paciente internado, por supuesto, se lo va a tratar con medicamentos endovenosos, por algo está internado, en general. Quiere decir que es un cuadro grave y se tiene que tratar de eliminar líquidos lo más pronto posible. Por supuesto que eso lo más pronto posible tiene que ser tomando en cuenta también ciertos cuidados. No se puede tratar de que se elimine líquidos tan rápidos, o sea, tan rápidamente el organismo, porque también crea un problema nuevo. Es decir, si eliminamos mucho líquido muy rápido, vamos a tener un cambio radical en el medio interno y eso también puede ocasionar otros problemas. Entonces, además de que los problemas colaterales que da principalmente el uso de furosemida es la pérdida de potasio. Todos los diuréticos son natriuréticos, quiere decir que eliminan sodio principalmente o sales. Entonces, si no, si el agua no sale solo, sale arrastrado por el sodio y en este caso también sale de potasio. Y el potasio es el que nos va a causar problemas, porque en un corazón deteriorado pueden haber arritmias y pueden ser arritmias graves. Entonces hay que tener mucho cuidado con el potasio, que no baje de los límites mínimos. Y el sodio que se le da poca importancia, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque también mm, la hiponatremia puede producir problemas colaterales, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no es nomás utilizar diuréticos, diuréticos y diuréticos. O sea, darle los diuréticos para ver al paciente que orine todo el tiempo. Hay que ver también de que no baje demasiado la presión. Si es un paciente que tiene disminución de la capacidad de contracción, hay que tomar en cuenta la salida de líquidos con la presión del paciente y ahí hasta cierto punto con la frecuencia cardíaca, porque le podemos bajar la presión muy de golpe también y vamos a tener otros problemas colaterales. Entonces, ¿cómo se usa la furosemida? Antes, cuando el tratamiento era casi solamente con diuréticos, digoxina y aspirina, se hacía el tratamiento de ataque, que ahora también se puede hacer, pero ya no tan rígido como antes. Ejemplo, paciente con una insuficiencia cardíaca grado 3 o grado 4 con edemas tipo anasarca o más o menos
llegando a la nasarca, con hepatomegalia importante, con edema de miembros inferiores, importantes también. Entonces, se trata, y con una presión por lo menos 130/80, 120/80, se da diuréticos endovenosos, nunca intramuscular. Y se da generalmente la dosis de esta que era una ampolla endovenosa cada 8 horas, o sea, 60 miligramos en 24 horas. Si el paciente responde a la primera ampolla, pues se puede disminuir las dosis para no expulsar, que no expulse el líquido tan rápidamente. Entonces, se indica en la mañana, digamos, el tratamiento, pero hay que controlar las primeras, el efecto de la primera ampolla para poder seguir medicándolo. Si orina bastante, entonces hay que disminuir la dosis. Si orina poco, inclusive podemos aumentar a cada 6 horas. O podemos dar dos ampollas o una bomba, que se llama también, de diurético en caso extremo de que no orine. Entonces, ampolla endovenosa cada 8 horas. Digamos una dosis común. Pero también podemos dar una ampolla cada 12 horas, una ampolla al día, y observando siempre la cantidad de líquido que pierde con haciendo un balance hídrico, ingresos y egresos, y también con el peso del paciente. Llegado un momento en que la cantidad de edemas ha disminuido bastante, se puede pasar a la presentación en comprimidos. Generalmente también cuando el paciente va a ser dado de alta, por lo menos 48 horas se debe pasar la indicación endovenosa para vía oral, para observarlo 48 horas, un mínimo 24 horas, cómo evoluciona con dosis oral. Entonces se puede dar una tableta al día de 40 miligramos. Eso es lo más utilizado en el momento. Luego, la hidroproteacida es una tiacida que viene en comprimido de 50 miligramos. Se usa poco porque es un diurético que no es de techo alto, como le llamamos, o sea, no produce una diuresis importante y actúa más lentamente. Entonces, no se usa tanto con solo en una insuficiencia cardíaca importante. Se puede utilizar en una insuficiencia cardíaca o cuando hay edema, pocos edemas, que no producen tantas manifestaciones sintomáticas a nivel de la respiración, por ejemplo. Entonces, y más se utiliza en la hipertensión arterial. Hay otro aspecto también. Si en la furosemida no está haciendo tanto efecto, suponiendo que albúmina está casi normal, entonces hidroclorotiazida se puede usar junto con la furosemida para aumentar la potencia de la diuresis. ¿Por qué? Porque actúan a diferentes niveles. La metolazona es una tiacida también importante que el paciente responde muy bien y se puede utilizar inclusive cuando hay cierto grado ya de trastornos renales y se presenta en comprimidos de 5 miligramos. Antes había de 2,5, ahora solo de 5 miligramos. Luego el tercer diurético que se usa en Bolivia es la espironolactona. La espironolactona también se llamaba como ahorrador de potasio. Antes se lo daba cuando se daban grandes cantidades de furosemida, se daba potasio vía oral o vía endovenosa. Y también se usaba la espironolactona. La espironolactona entonces disminuía la salida de potasio. No es un diurético importante en el sentido de que no elimina al paciente gran cantidad de líquido. Tiene una acción diurética, pero no es potente y ahora se usa mucho en la insuficiencia cardíaca como parte de los cuatro fantásticos
para disminuir la fibrosis que hay siempre como proceso inflamatorio en todos estos cuadros. La eplerenona es un derivado de la espironolactona, porque entre sus problemas colaterales que tiene, en el hombre, utilizando más de 50 miligramos al día, se usa una vez al día, vienen presentaciones de comprimidos de 100, 50 y 25 miligramos. Si es que se lo utiliza más de 3 meses en un hombre, podría en algunos producir ginecomastia, como uno de los problemas colaterales importantes e incómodos para el hombre. Entonces, por eso apareció o sintetizaron la eplerenona, donde le quitaron ese factor que producía ginecomastia. Solamente que no se la usa mucho porque es un poquito más cara que la espironolactona. Y en los seguros no tiene más que espironolactona. Muy bien, eso en lo que se refiere a los diuréticos. Se pueden usar estos tres diuréticos juntos porque actúan a diferentes niveles. Es importante también tener en cuenta de que cuando hay posibilidades de trastornos renales con disminución de la capacidad de filtración y excreción del riñón, hay que tener cuidado de usar espironolactona, especialmente personas diabéticas. ¿Por qué? Porque generalmente pueden tener ya un deterioro de la función renal, porque se va a aumentar mucho el potasio y eso nos va a causar también otros trastornos. Va a producir hiperpotasemia. Ahora seguimos con otros medicamentos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar de los vasodilatadores que se usan en la hipertensión arterial también, pero que tienen sus características de forma de uso en la insuficiencia cardíaca. Y empezamos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, AINES. Y tenemos tres productos que se usan en Bolivia: el captopril, el enalapril y el lisinopril. Todos terminan en il, en ril. El captopril fue el primer medicamento que se sintetizó de este tipo. El captopril se presenta en comprimidos de 25 y 50 miligramos. El, Se utiliza en la insuficiencia cardíaca, y esta es una de sus características del uso de este tipo de medicamentos, solamente 6,25 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas. O sea, se usa una dosis mínima de inicio. Eso es característico de la insuficiencia cardíaca. En cambio, la hipertensión empieza con, este, con mayores cantidades de medicamentos. Y generalmente cada 15 días se va a evaluar y se puede ir aumentando poco a poco. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que la presión no baje cuando usa el medicamento. Ejemplo, cuando hay mayor peligro, mayor riesgo, cuando la presión está en 90-60, que es lo mínimo normal. Entonces, si se usa captopril y baja 80-50, es un problema. Entonces, hay que suspender el medicamento y empezar con una dosis mucho menor todavía. Esa es una de las opciones, pero ya vamos a llegar a digoxina. La digoxina es una opción para poder hacer uso de estos medicamentos con menos riesgos de hipotensión. Entonces, ese es el captopril, que tiene nombre comercial de Capotén. Acá en Bolivia se lo usa poco, en Brasil se lo usa bastante y en Venezuela porque son parte del sistema único de salud, que es gratuito. Luego tenemos el enalapril. El enalapril es uno de los más usados todavía. Se presenta comprimido de 5, 10 y 20 miligramos. El de 20, algunos laboratorios lo tienen con un poquito de diurético,
con 25 miligramos de hidroclorotiazida combinado. El enalapril no actúa directamente, sino a través de un metabolito. El enalapril se usa 2 veces al día. Y este, también se utilizaría 2,5 miligramos cada 12 horas para iniciar el tratamiento en una insuficiencia cardíaca. A los 15 días se va a hacer un control y si la presión no baja, entonces, porque tenemos que pensar que estamos usando diuréticos también. Entonces tenemos dos factores que van a disminuir la presión: el antihipertensivo o el vasodilatador y el diurético. Además que el paciente consume menos sal. Luego tenemos el lisinopril. El lisinopril, el enalapril tiene muchos nombres comerciales. Uno de los primeros que salió fue de Megalab, el Lotrial. Me parece que ya no está comercializándose. Ahora queda el Enalab de la línea Vago, que es el más conocido, que hay de 5 miligramos, y hay otros de otras líneas que vienen generalmente de 10 miligramos solamente. Lisinopril es el tercer medicamento de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se usa en Bolivia. Este lisinopril se presenta comprimido de 10 y 20 miligramos. Vienen también con diurético con 12,5 de hidroclorotiazida y se da una sola vez al día. No es necesario dar 2 veces. Es de acción retardada. Se empieza con media tableta de 10 miligramos al día en pacientes con insuficiencia cardíaca. Luego tenemos los antagonistas de los receptores de angiotensina, que se llaman ARA2. En Brasil se llaman el grupo BRA, bloqueadores de los receptores de angiotensina. Así tenemos esta lista de los que terminan en TAN: losartán, valsartán, candesartán, telmisartán, olmesartán, irbesartán. ¿Cuáles son los que más se utilizan? El losartán, el valsartán, el candesartán, el telmisartán, así sucesivamente. El irbesartán casi no se lo usa, no porque no sea importante, sino porque no entró, digamos, no se lo usó al principio en forma importante y por el costo también era un poquito más caro que los demás. El más utilizado de los sartán, por supuesto. Es el único que se tiene que dar 2 veces al día, porque no actúa a las 24 horas. En cambio, los otros sí: el valsartán, candesartán, telmisartán, olmesartán y el irbesartán se utilizan una sola vez al día. Los sartán vienen comprimidos de 50 y 100 miligramos. Y las diferentes variedades, como en Convertal, por ejemplo, de la línea mm, Megalab, y hay otros valsartán que vienen con diuréticos, que vienen con 12,5 de diurético tipo hidroclorotiazida. Luego tenemos el valsartán. El valsartán es uno de los ARA2 que que fue el iniciador de la mayor cantidad de combinaciones. Viene la politableta, que tiene 3 principios activos: valsartán, amlodipino y diurético. Entonces, esta es la que trajo este producto de la línea Sabal, con el nombre de Valax o Valaxan. Entonces, se presenta como en comprimidos de 80, 160 y 320 miligramos puro, pero también se presenta como Valax con diurético, como Valaxan con amlodipino o con amlodipino y diurético. Entonces, se da una vez al día y es bastante usado porque fue uno de los primeros que entró con la polipíldora. Luego
Se empieza, por supuesto, con 40 miligramos. O sea que el de 80 se lo divide en dos y se empieza con 40 miligramos al día, puro. Luego tenemos el candesartán. El candesartán es un ara 2 que vienen comprimidos de 8, 16 y 32. La línea Sabal tiene el Blox, por ejemplo. Y después hay otras líneas que también traen el candesartán, como la línea Inti también. Luego tenemos al candesartán viene 8 y 16 y se da 4 miligramos para iniciar el tratamiento. Telmisartán, que es bastante usado, casi todos tienen una acción parecida, o sea, intentan buscarle alguna diferencia, pero no hay casi. Entonces, todos aparentemente son lo mismo, aunque personalmente tengo un paciente que usaba, que usaba candesartán, que aparentemente dura 36 horas y no bajaba la presión como debería ser. Le cambié a una dosis equiparable al del candesartán por valsartán y la presión baja. Entonces, probablemente hay diferencias de sensibilidad en las personas, a pesar de que es la misma familia. El telmisartán se presenta en comprimidos de 40 y 80 miligramos. Viene con diurético también. Y hay una línea que trae con amlodipino y diurético, trae polipíldora. Luego viene el olmesartán, que viene en comprimidos de 20 y 40 miligramos. También viene combinado con diurético, viene combinado con amlodipino y también viene con los tres componentes como polipíldora. El irbesartán de 150 y 300 miligramos, pero casi no se lo utiliza. Bueno, vamos ahora a ver a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se va a acabar ahorita y vamos a entrar de nuevo en el mismo link. Beta bloqueadores, inicialmente los beta bloqueadores de primera generación no se utilizaban y estaban contraindicados la insuficiencia cardíaca sistólica, por supuesto.